Desde los estudios del Canal de California en el Capitolio de Sacramento, este es el Informe Maddie. Las opiniones expresadas en este programa no reflejan la opinión de esta estación, del Canal de California y el Instituto Maddie. Si usted tiene sugerencias o comentario, por favor contacte el Instituto Maddie por el sitio de internet almaddieinstitute.com. Ahora que los baby boomers comienzan a jubilarse, la población de personas de la tercera edad en California va a crecer significativamente. Para el año 2030, la población de las personas de la tercera edad crecerá por 4 millones de personas y será una población muy diversa, con muchos que se encontrarán viviendo solos. Y eso tiene implicaciones significativas para cuáles tipos de servicios de apoyo se necesitarán en el futuro. Recientemente, el Instituto de Políticas Públicas de California emitió un informe sobre las consecuencias del crecimiento de esta población. Vamos a escuchar de Marisol Cuellar, una analista del Instituto de Políticas Públicas de California, preparándose para los baby boomers. Estamos aquí hoy con la señorita Marisol Cuellar, investigadora asociada del Instituto de Políticas Públicas de California. Y la señorita Cuellar nos va a hablar hoy de un informe que publicaron recientemente del crecimiento de la población de personas en California que son de personas de mayor edad de 65 años y de las implicaciones aquí en el estado de California. Así que ¿nos puede explicar un poquito de este informe que ustedes publicaron? Ok, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. Es una oportunidad para informar al público nuestros resultados. De acuerdo con las proyecciones del Departamento de Finanzas del Estado, estamos proyectando que en el 2030 la población de adultos mayores de 65 años va a ascender a 8.6 millones de personas. Esto implica un crecimiento de 87% o de 4 millones de personas relativo a la población que se registró en 2012. Uno de los motores principales de este crecimiento es el envejecimiento de la generación de los baby boomers, que es aquella población que nació después de la Segunda Guerra Mundial y que es bastante grande en tamaño. Entonces, dígame otra vez la figura que va a crecer. La población va a ser 8.6 millones de personas y es un incremento del 87% o de 4 millones de personas respecto de la población que teníamos en el 2012. Entonces, es bastante significativo. ¿Y esta proyección es para el 2030, para el año 2030? Escogimos el 2030 porque ese va a ser el año en donde la mayoría de los baby boomers van a alcanzar su edad de jubilación. Entonces, ese fue el principal motivo. Y entonces estas personas son 65 años o más. O más. O más. Entonces, estas implicaciones van a cambiar el estado de California, pero también hablemos un poquito de cómo van a cambiar la población en términos de etnias. Bueno, ese es un factor bastante importante porque va a haber un cambio significativo en la composición de la población de la tercera edad en términos raciales y étnicos. Este cambio va a originarse porque el crecimiento en los latinos y asiáticos de la tercera edad va a ser mucho más rápido que el crecimiento en los blancos. Los blancos van a seguir siendo la mayoría, pero los latinos y los asiáticos van a ganar participación en esta población. Entonces, lo que vamos a ver es que de cara al 2030 nos vamos a enfrentar con una población mucho más diversificada. Por ejemplo, en 2012, el porcentaje de latinos en este segmento de la población era 18%. En el 2030 estamos proyectando que los latinos van a representar el 26%. Entonces, la población de las personas mayores de 65 años van a doblar por todas partes aquí en el estado de California, y también la población de los latinos y los asiáticos van a doblar. O sea, en general, en todas las razas va a haber un incremento, pero el incremento va a ser más rápido para los latinos y para los asiáticos. Entonces, eso va a significar que de cara al 2030 vamos a tener una población más diversificada. Más diversificadas en estas personas en que estas son mayores de 65 años. En el estado de California solamente, porque solamente estamos hablando de asuntos aquí de California, no de toda la nación. Entonces, ¿qué pasa también con la estructura de la familia? Estamos hablando de qué pasa con las personas que sean solteros, divorciados o que están casados, que tengan hijos con
contra las personas que no tienen hijos. En términos de la estructura familiar también vamos a ver cambios significativos. Como sabemos, en las décadas de los 80 y de los 90 estuvieron caracterizados por un declive de las estructuras familiares tradicionales. Entonces lo que vemos fue una disminución en el número de personas que se estaban casando y en el número de personas con hijos. Eso tiene implicaciones bastante importantes para nuestras proyecciones, que vamos a hablar de ellas más adelante. Pero, por ejemplo, en el total de la población de mayores de 65 años, la mayoría van a ser de todas maneras casados. Pero, sin embargo, se va a ver un incremento en el número de estos individuos que son solteros y sin hijos. Entonces, la participación en el total de la población va a pasar de estos individuos va a pasar de 21 a 27%, los que son solteros y sin hijos. Y la participación de los mayores de 65 años que son casados se va a reducir de 79 a 71. Entonces, el principal mensaje es, la gente van a seguir en mayoría casados y con hijos, pero la fracción que es soltera y sin hijos va a incrementar. Entonces, vamos a tener estas personas de mayores de edad de 65 años que no tienen hijos. Que no tienen hijos, y por consiguiente vamos a ver más adelante que son más propensos a necesitar soporte por parte de otras personas, porque sus hijos o sus cónyuges no van a estar ahí para cuidarlos. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa también con la futura situación económica de estas personas en California? ¿Qué pasa con la brecha que ya vemos en California, que hay una brecha muy grande de personas de bajos ingresos y las personas que están pues muy ricas? Sí, sin lugar a dudas, esto es un tema bastante preocupante. En nuestro estudio no pudimos entrar en tanto detalle en este aspecto porque no teníamos la información, no nos permitía profundizar en este campo. Sin embargo, una cosa que te puedo decir es que para la mayoría de personas de la tercera edad, la fuente principal de ingresos es el Social Security. El seguro social. El seguro social. Más que las pensiones, más que los ahorros, la seguridad social es la fuente principal de sus ingresos. Entonces, no sabemos si el crecimiento en la población va a generar más desigualdad o los niveles de desigualdad van a continuar los mismos. Eso está todavía por verse, ¿no? La verdad no. Sí, lo que vemos ahora con la población que ahora existe es de que bastantes personas no ahorran. No ahorran, exacto. No ahorran, y no sé si bastantes personas saben, pero cómo funciona el seguro social es de que si pagan tras de su trabajo dentro del seguro social, entonces van a tener esos fondos. Claro. Pero si no tienen trabajos que comparten con el seguro social, entonces no van a tener esos fondos cuando se retiren. Exacto. Y lo que vemos es que la mayoría de personas desafortunadamente no están planeando para su vejez. No están ahorrando y van a tener que tener el apoyo del Estado, muchas de esas personas. El apoyo del Estado, porque ya acaba de explicar de que si no tienen los hijos o si no están casados, entonces no tienen esa estructura familiar que les pueda aportar. Exacto. Entonces, hablemos un poquito más de estas implicaciones generales para el Estado de California, porque, como nos acaba de decir, entonces la población de las personas de mayores de edad de 65 años va a crecer bastante para el año 2030. Entonces, como estamos explicando ahorita, van a haber bastantes implicaciones, no solamente en cómo se ayudan estas personas, pero también de la ayuda del parte del Estado y de los trabajadores de la fuerza laboral. Bueno, el envejecimiento de la población tiene implicaciones en muchísimas áreas. Tiene implicaciones para la fuerza laboral, para la vivienda, para la carga pensional, servicios médicos. Debe haber bastantes. En este estudio en concreto nosotros nos enfocamos en las implicaciones en términos del incremento en la demanda por servicios de soporte para realizar las actividades diarias. Entonces ese fue nuestro focus, y lo que vamos a ver es que el envejecimiento de la población implica que más personas van a demandar estos servicios. Y hablemos un poquito también de este otro grupo, de que tal vez pueda cambiar, usted me va a decir en un minuto, de la composición de las personas de mayores de edad de 65 años que son masculinas y de las femeninas. De hecho, no vemos que van a haber cambios tan importantes en términos de género.
las mujeres van a seguir siendo mayoría. La participación de los hombres en esta población va a incrementar ligeramente. Actualmente es creo que 43.8% y va a incrementar a 45.5%. Es un cambio más o menos minúsculo. 2%. Entonces, la verdad no creemos que se vaya a crear ningún tipo de problemas o... Y las mujeres viven más tiempo que los hombres. Exacto, ¿verdad? ya. Entonces, sí, no creemos que género vaya a ser un problema y va a causar cambios tan radicales como los que vemos en términos de raza y etnicidad o como los que vemos en términos de estructura familiar. Entonces, hablando de estas personas que van a necesitar más ayuda, que tal vez no se puedan cuidar ellos mismos de sí mismos, ¿va a aumentar esas personas porque no tienen esa ayuda de la familia? ¿Cuánto va a aumentar, piensan? Bueno, nuestras proyecciones indican que más o menos va a haber 1 millón de personas que van a estar necesitando algún tipo de soporte para realizar sus actividades diarias. Y el ratio que están viendo ahora de cuánto va a cambiar esa ayuda, ¿cuál es el ratio? La tasa de crecimiento. Me parece que hay como de 19 a 32 van a crecer. De 19%, el que va a ser el crecimiento. Es un crecimiento significativo respecto a lo que se tiene ahora. Y básicamente la razón de ese crecimiento que vemos es porque van a haber menos personas que no tienen su cónyuge o sus hijos que van a cuidar para ellos. Entonces, por eso van a necesitar otro tipo de soporte. ¿Y va a cambiar también la tasa dentro de las personas que tienen hijos en la casa, que también los tienen que cuidar a ellos? Bueno, vemos que la verdad este tipo de soporte puede ser suministrado de diferentes maneras. Puede ser suministrado por sus familiares, puede ser suministrado en los centros de asistencia de vida, puede ser suministrado en los hogares de ancianos, puede ser suministrado en comunidades de apoyo. El hecho es que la mayoría de gente mayores de 65 años prefieren envejecer en sus propias casas. Entonces, esto significa que prefieren tener a alguien que venga y los ayude, ya sea familiares o sea profesionales que estén capacitados para prestar esa ayuda. Bueno, y hablamos un poquito de ese tipo de ayuda. Entonces, el Estado tiene un programa que sí ha sido un poquito disminuido dentro de ciertos años, recientes años, pero tienen un programa que en inglés se dice IHSS, que es la ayuda dentro del hogar, que es de lo que usted está hablando, que es cuando el Estado puede mandar personas a contratarlas para que vayan dentro del hogar a ayudarle a estas personas. ¿Qué piensan de que va? Entonces, de ese tipo de asistencia es donde ustedes están viendo que va a aumentar el porcentaje de ancianos que la van a usar. Correcto. Ese es el donde estamos viendo que 1 millón de personas va a necesitar ese tipo de... 1 millón de personas van a necesitar. Bueno, no, de hecho, qué pena. De hecho, 1 millón de personas es que va a necesitar algún tipo de soporte. No podemos saber específicamente cuántos van a necesitar tipos específicos de soporte. Entonces, no sabemos cuántos van a necesitar ir a hogares de ancianos, cuántos van a necesitar soporte en la casa. Pero lo que ven es de que prefieren ese tipo de soporte. Exacto. Contra el otro tipo de ayuda que pueden... que es ir a un ancianato o ir a un hogar de ancianos. Exacto. ¿Cuál fue el proceso de que ustedes usaron para estimar el número de personas que van a tener dificultades para cuidarse sí mismos? Bueno, lo que hicimos fue utilizamos proyecciones oficiales de la población que son realizados por el Departamento de Finanzas. Sin embargo, esas proyecciones no tienen el componente de estado civil, que es bastante importante porque necesitamos saber, encontramos que si la persona es casada o soltera es un factor determinante. Entonces nosotros aumentamos esas proyecciones para incluir estado civil y incluimos una serie de variables que están relacionadas con el hecho de necesitar o no ayuda.
Entonces está niveles de educación, está el estado civil, está el número de hijos, está la raza, está todo ese tipo de variables y miramos cuáles eran factores importantes a la hora de determinar el uso de este tipo de... ¿Y estas son cifras de que se pueden hallar en el US Census? Esas fueron cifras esa es información que encontramos a nivel individual en el Census y en The American Community Survey. Sin embargo, nosotros hacemos procesos estadísticos para determinar el efecto de cada una de esas variables. Y el census es la que, no sé si los miembros de la audiencia se recuerdan, pero el census es lo que el gobierno federal hace cada 10 años y dentro de 10 años para saber quiénes están viviendo en la casa, para saber... todas las características de la población. Para también saber qué tipos de servicios se necesitan dentro de esas comunidades. Entonces, por eso es importante de que las personas digan quiénes viven en la casa. Exacto. Toda esa información nos ayuda a estructurar los programas, también a hacer ese tipo de proyecciones. Es bastante importante que la gente llene el census y colabore. Hablemos un poquito de la vida asistida, que es este otro programa o otros servicios que las personas de mayores de edad de 65 años pueden usar si necesitan usarla. ¿Qué es la vida asistida? Entonces, los centros de vida asistida son un paso intermedio entre la vida totalmente independiente y la vida en los hogares de ancianos. En estos centros de vida asistida ofrecen una gama muy amplia, bastante amplia de servicios. Esos servicios pueden ir desde cocinar, servicios de limpieza y mantenimiento, transporte, entretenimiento, hasta servicios médicos especializados. Entonces, se ofrece una amplia gama de servicios y se ajustan dependiendo de las necesidades de cada persona. Sí, porque si las personas no pueden, usted acaba de mencionar el transporte, si alguien no puede manejar ya porque es demasiado de mayor de edad, no puede ver también, van a necesitar ayuda. Exacto. Entonces, este tipo de centros ofrecen todas estas diferentes tipos de ayuda. Entonces, ¿cuál es la diferencia dentro de la vida asistida, lo que acabo de mencionar, y las residencias de ancianas, los hogares? Usualmente los hogares de ancianos ofrecen servicios más completos y más especializados. Usualmente la gente que va ahí es gente que necesita atención médica o cuidado 24 horas al día, 7 días a la semana. También hay algunas personas que van ahí porque sufren de alguna enfermedad crónica, ya sea problemas de memoria, Alzheimer o otras enfermedades crónicas y necesitan del cuidado. También otra proporción de personas que van a los hogares de ancianos es porque acaban de tener una cirugía, por ejemplo, o un tratamiento médico y no tienen quien los cuide. Entonces van a estar en los hogares de ancianos por un corto periodo de tiempo mientras que se recuperan. ¿Y esas tasas de personas que van a usar esos hogares, esos tipos de hogares, va a subir, va a bajar, va a cambiar? Estimamos que, estimamos que de cara al año 2030, el número de personas que van a usar los hogares de ancianos va a incrementarse en 100,000 personas. Esto realmente en los últimos años lo que hemos visto es una tendencia hacia menos uso de hogares de ancianos. Todos esos años, cada año se ha disminuido, pero debido al incremento que vamos a tener en la población de ancianos va a haber estos 100,000 nuevas personas que van a necesitar vivir en hogares de ancianos. Entonces, durante recientes años, la tasa ha bajado. Ha bajado, la tasa de uso ha bajado. Qué interesante. Entonces, pero para el 2030 va a subir otra vez. Va a subir, pero 100,000 personas es relativamente, digamos, estamos hablando de 8.6 millones de personas de la tercera edad y de esos únicamente proyectamos que 100,000 van a necesitar vivir en hogares de ancianos. Es cierto, pero también hay costos o gastos asociados con esos tipos de hogares. Sí, lo que vemos es que los hogares de ancianos, de todas las alternativas que una persona tiene, ir a los hogares de ancianos es la alternativa más costosa. En vez de la vida asistida. De la vida asistida también hay comunidades de gente mayor, que vemos que cada persona vive en su propia, pero eso es cuando gente también tiene como más, tiene menos problemas de salud o está con más capacidad, que pueden vivir ellos en comunidades de gente mayor y solamente es como para socializar. Esa es otra alternativa. Hay algunas personas de este grupo de personas que estamos hablando, de los mayores de edad de 65 años, hay algunas personas dentro de esas personas que tienen más probabilidad de necesitar cuidado de asistencia. Estas son las mismas personas que no tienen hijos, que tal vez no tienen esposo o esposas. Exacto.
Y los que usan los hogares de ancianos básicamente son porque tienen enfermedades crónicas o porque tienen alguna disabilidad que les impide realmente. Entonces, piensa de que estas asistencias que estamos mencionando, si hay personas que tienen bajo ingreso, que tal vez no han ahorrado bastante, como estábamos mencionando antes, el Estado va a tener que pagar por parte de esta asistencia. Entonces, vamos a ver una demanda más grande de parte del Estado y de parte del gobierno federal. Exacto. Esa es una de las conclusiones más importantes que tenemos en nuestro estudio, es que el Estado tiene que estar preparado para esta situación, porque el envejecimiento de la población y en especial de aquellos con bajos recursos va a implicar un incremento en el gasto estatal en estos programas, que va a haber mucha más demanda para el uso de estos programas, definitivamente medical, y también parte de estos programas es pagado a nivel federal por Medicaid. De Medicare, del Seguro Social, que viene del parte del Seguro Social. Exacto. Pero también, cuando estamos hablando de estos gastos, es importante notar de que no solamente estamos hablando de fondos, no solamente estamos hablando de dinero, pero también estamos hablando de la fuerza laboral. Entonces, ustedes dicen en su informe que es importante pensar de dos categorías muy importantes. ¿Dónde van a vivir estas personas de mayores de edad de 65 años? ¿Y qué tipo de trabajadores van a necesitar para asistirlos? Exacto. ¿Cómo distinguen esas dos categorías? ¿De qué se tratan cuando ustedes dicen debemos pensar de esas dos cosas? Okay. So, en términos de dónde van a vivir, entonces es donde estamos hablando de si van a vivir en en hogares de ancianos o centros de vida asistida o en comunidades de personas de la tercera edad, o si van a vivir en sus casas. Entonces el Estado debe evaluar, dependiendo de las circunstancias, qué es lo mejor. Y ya sabemos que la mayoría de personas de la tercera edad prefieren envejecer en sus casas. ¿Qué es la sí, vida? Sí, es posible, sí es posible. ¿Qué es la vida asistida? ¿Qué es la vida asistida? Es en esto, entonces, eso significa que la fuerza laboral tiene que estar preparada para poder responder a esa demanda. Eso significa que necesitamos más profesionales en la salud, pero no solamente cuando hablamos de profesionales de la salud, no estamos hablando únicamente de médicos y enfermeras, que es lo que la gente piensa. Hay otras especialidades de la salud, que es esta gente que va a cuidar, los auxiliares que van a cuidar de la gente mayor. Y lo importante es, bueno, esta gente puede recibir su capacitación en los colegios comunitarios, entonces esa es una manera en que el Estado puede colaborar, haciendo accesibles esos programas en los colegios comunitarios, aumentando la calidad también. Y lo otro es que, como ya hablamos también, que la población de la tercera edad va a ser mucho más diversa racial y étnicamente. Esto significa que los trabajadores van a tener que ser también competentes, lo que llamamos competentes culturalmente. Tienen que saber hablar, en muchos casos tienen que saber hablar español o tienen que saber hablar otros idiomas para que puedan ayudar a estas personas. Especialmente si, como mencionó usted, la población latina y asiática va a crecer. Entonces, necesitamos no trabajadores español, que puedan, pero también que puedan hablar lenguajes el lenguaje asiáticos. Y también, no solamente el lenguaje, pero también que sea capaz de entender las diferencias culturales. Hablemos un poquito de la fuerza laboral que acaba de mencionar, de que estas personas no solamente son doctores, pero también son enfermeras que van a tener que ser entrenadas. Y mencionó que van a poder ir a los colegios comunitarios. Ustedes dijeron también que el Estado puede hacer algunas cosas para ayudar en esa manera. Bueno, lo que ya dijimos, primero que todo, es asegurarse de que hay los cupos necesarios en los colegios comunitarios para que la gente se prepare en estas carreras. También otro papel que puede hacer el Estado es incentivar el ahorro de las personas, promover políticas que incentiven el ahorro de las personas, que la gente tome conciencia de que tiene que ahorrar para su vejez. Porque si no tienen ahorros y están aquí en el estado de California y tampoco tienen el seguro social, van a tener que ser matriculados por Medical, que es un programa muy importante aquí en el estado. ¿Nos puede hablar un poquito de cómo se financia el programa de Medical para las personas que tal vez no sepan? Sí, por regla general, es bastante simple. Por regla general, los gastos de Medical se dividen 50% entre el estado y el gobierno federal. Y las personas que participan en Medical, entonces, ¿qué pasa? ¿Pueden
pueden ser matriculadas en Medi-Cal y después tienen que escoger un doctor y después los visitan. El proceso es, primero que todo, la gente tiene que pasar tiene que demostrar que es elegible para acceder a esos programas, y esos criterios de elegibilidad están basados básicamente en ingresos de las personas. Entonces esa es una manera en que tienen que aplicar para esos recursos. Entonces, usted también mencionó de que el Estado puede hacer algo para asegurarse de que las personas ahorren más. ¿Qué pueden hacer? ¿Qué les pueden decir a las personas? Unas políticas que han funcionado en otros estados, por ejemplo, es cuando los empleadores ofrecen que si usted aporta 5% para su fondo de pensiones, entonces el empleador aporta otro 5%, what is called matching funds. Matching funds. So, esa es una alternativa, y yo creo que el rol principal del Estado también es, en este sentido, concientizar a la gente. Para que sepan. Para que sepan, informar a la gente, porque mucha gente no sabe lo costoso también que es. Creo que tenemos en una cifra en nuestro estudio que, por ejemplo, vivir en un hogar de ancianos vale más o menos $70,000 al año. ¿Y cuál es la diferencia dentro de vivir en un hogar contra que tengan asistencia de la vida asistida, de que venga alguien a su hogar que les pueda ayudar? ¿Cuál es la diferencia? En ese más o menos, entonces, debo aclarar, el ejemplo que doy es para el condado de Los Ángeles, y estos costos varían bastante dependiendo de dónde la persona vive, dependiendo de sus circunstancias específicas, de qué necesidades estamos hablando. Si comparamos ese $70,000 en Los Ángeles, el equivalente para vida asistida sería más o menos $40,000. Entonces es una diferencia bastante grande, pero sin embargo también de todas maneras es costoso. Y sí, es importante mencionar eso de que acaba de mencionar, de que varía bastante. Si alguien vive en Los Ángeles o en la costa, o en el Sacramento o en San Francisco, que si viven en el Valle Central, por ejemplo. Exacto. Pues ya en unos varios minutos nos puede decir otra vez cuáles son las cifras importantes que tenemos que recordarnos. Para el año 2030 vamos a ver... Para el año 2030 vamos a tener 8.6 millones de personas mayores de 65 años. Esto representa un incremento significativo, más o menos 4 millones de personas adicionales van a estar en este segmento de la población. Otra cifra importante es que estamos proyectando que cerca de 1 millón de personas van a necesitar algún soporte para realizar sus actividades diarias. Otra cifra importante que hallamos en nuestro reporte es que de esas, más o menos 100,000 van a necesitar asistir a un hogar de ancianos. ¿Y dentro de la población de los latinos? La población de los latinos es la población de latinos y asiáticos están incrementando bastante. De estos 4 millones que mencioné al principio, 1.5 creo que van a ser latinos. 1.5 millones. 1.4 millones van a ser latinos. 1.4 millones de personas van a ser mayores de edad, de 65 años. 1.4 va a ser el crecimiento. El crecimiento entre 2012 y 2030 en el número de latinos mayores de 65 años. Entonces es bastante. Y bastante de ellos van a necesitar la ayuda, o bien dentro del hogar o dentro de los hogares de ancianos. Correcto. Entonces lo que estoy oyendo es de que tenemos que ahorrar. Tenemos que ahorrar, y que el Estado, lo importante es que todavía tenemos 15 años para planear. Entonces el Estado tiene tiempo para mirar cómo es la manera más eficiente de utilizar sus recursos. Si es imponiendo más recursos en Medi-Cal, o si necesitan invertir en otros programas, o... Por ejemplo, para los empleadores, de que mencionó, de que tal vez los empleadores les pueden ayudar a las personas a ahorrar por darles fondos, mientras ellos mismos, las personas, los empleados, pueden ahorrar. Exacto. Y también es un mensaje importante para la gente del común, que es un área donde va a haber una demanda bastante por trabajos. Entonces, de pronto, es un área donde la gente puede encontrar rentable ir a estudiar en esas áreas. Sí, bastantes implicaciones, muchas implicaciones. Bueno, gracias por estar aquí con nosotros y por explicarnos estas cosas que sí es muy importante y nos explicó muy bien. Muchas gracias.
Y si ustedes quieren seguir al informe del día de noticias al nivel federal o estatal o local, nos pueden seguir al Twitter, al Maddie Institute, @Maddie Institute, o nos pueden seguir al sitio de web, al maddieinstitute.com. También pueden recibir nuestro boletín de noticias a cada día por gratis, solamente por visitar nuestro sitio de web. Por el informe Maddie, yo soy Ana Jovel Meléndez. Gracias por estar con nosotros.